Muy buenas noches a todo el auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa de Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Bueno, hoy nos tocó un vinito como de costumbre y como últimamente ha sido. Y bueno, siempre tengo el gusto, el honor, el privilegio que está conmigo el licenciado Marco Antonio Aviña Kig. Licenciado, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Bien, pues retrasaditos, pero con ánimo, con ganas de comentar algunas de las cosas que han sucedido en los últimos 15 días, bastante interesantes, notas que han alcanzado una dimensión y una trascendencia de carácter internacional. Nuestro país se ha ido ubicando por varios fenómenos de carácter social, de carácter económico y político. Hemos estado pues en el pandero, en las planas y en las pantallas de varios medios de comunicación internacional, Rolando. Vamos a ver qué resulta ahorita aquí de la plática. Por supuesto, ha estado el tema público muy, digamos, activo, muy vertiginoso, en el cual ha habido temas muy importantes. Ya, para quien no lo crea, bueno, ya estamos de lleno en el proceso electoral del 2024 y todo lo que sucede en el ámbito público tiene efecto en los actores políticos más importantes, en los cuales mal llamados se les ha hecho decir las corcholatas, ¿no? Entonces, en los que van a ser candidatos, todo lo que tiene que ver incluso más allá de las fronteras en el ámbito judicial, en el caso de García Luna, tiene que ver con el proceso electoral del 2024, lo que está pasando en esta reforma del Plan B famosa que se le ha llamado a hacer una reforma al Instituto Nacional Electoral por parte de Morena y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene injerencia en el ámbito público y vamos a tratar de hacer un pequeño análisis de una manera muy personal. Cada quien es responsable de lo que emite en este programa y como lo hemos dicho muchas veces, usted es quien mejor se forma su criterio, usted es quien mejor puede tener una idea y saber qué es lo que usted determina. Simplemente aquí hacemos una mesa de análisis, hacemos un constructo de ideas y usted es quien lo interpreta y quien lo toma bien o lo toma mal. Aquí lo hacemos con toda honestidad desde ese ámbito. ¿Por qué? Porque puede ser muy susceptible lo que se diga aquí y podemos afectar paradigmas, ideologías, tradiciones familiares que hay en cuanto a tendencias políticas. No, la verdad es que por lo menos en mi caso soy totalmente apartidista, la gente lo sabe, trato de ser muy objetivo, un análisis académico como profesor que soy en la universidad, como la formación docente que tengo, en fin, eso es lo que quisiera yo dejar muy claro, pero que vamos a tratar de hacer un análisis muy objetivo y que esperemos sea referente para usted y que pueda tener una idea muy clara de lo que estamos aquí diciendo y sobre todo usted pueda determinar cosas importantes en la vida política del país. ¿Por dónde le entramos? Vamos a entrar por lo de García Luna. Creo que lo de García Luna es un poquito más polémico y será un tema muy interesante lo que se ventiló en Estados Unidos, cómo se está celebrando en México desde el gobierno oficial. En fin, creo que hay vertientes muy interesantes y diferentes aristas que podemos sacar conclusiones y sobre todo ver el impacto que esto está teniendo en la vida pública. Bueno, ya el juicio de García Luna termina, le hicieron 5 causas, 5 acusaciones fuertes, de las 5 lo encontraron culpable, comprimieron el proceso judicial, las comparecencias, habían anunciado más de 70 testigos, lo dejaron en 26 y en tiempo igualmente lo recortaron bastante. ¿Qué ocurrió? Bueno, que empezaban a salir también ahí los raspones para el sistema estadounidense. Y el juez pues determina que con lo que ya había era más que suficiente para fincar las responsabilidades que ellos, los objetivos que se habían planteado de encontrar culpable a Genaro García Luna. El problema es que acá en México se hace una enorme alaraca sobre este juicio. García Luna está detenido y enjuiciado en los Estados Unidos por lo que les hizo allá. No tiene una sola causa criminal, una carpeta, como dicen ahora, una carpeta de investigación, no la tiene abierta en México, y acá es donde está la mayor cuenta de daños.
Acá es donde hay miles y tal vez cientos de miles de muertos de todo lo que se causó durante... De manera directa, ahora de manera indirecta. Sí, por eso, de manera directa. De verdad que eso es un genocidio que sucedió. Él y la banda a la que pertenece, sus jefes políticos, los que le dieron dinero, facilidades, le dieron autoridad y lo dejaron permear, Rolando. Lo más grave, lo hemos comentado aquí, lo más grave es lo que queda ahora a partir de la detención de Genaro García Luna. No termina con esto. La escuela de cadetes, la escuela de policías, las prácticas de aplicar la ley con esa óptica tan particular, el uso de las instituciones armadas para el trasiego de drogas, que es realmente lo que estuvo haciendo aquí en México, la persecución de enemigos u adversarios del régimen, tanto del, dice Gerardo Fernández Noroña, el cabeza hueca de Fox, como de Felipe Calderón, y los intermedios, más bien el subsecuente que fue Peña, son los que encumbran a García Luna, lo dejan hacer una escuela y empieza a diseminar por todo el país policías que están operando en este momento en todo el país con las enseñanzas de este tipo. Eso es gravísimo, eso es algo de verdad de peligro. Acá Michoacán quedó invadido por policías que trajo el virrey ese Castillo que mandó Peña, con el que tomaron prácticamente de facto el poder de Michoacán. Y todo el país, está el ejército, donde no alcanzó a permear es en la Marina, pero en el ejército, en la Guardia Nacional, en el ejército, en la Marina, en las policías federales, en la AFI que él mismo formó y que él mismo finiquitó, todo lo que tiene que ver con la Policía Judicial Federal, todo eso está totalmente corrompido y está con la marca de García Luna. No es él, es todo lo que tocó y todos los que estuvieron en contacto con él. Sandra Beltrán, una expresidiaria, una mujer acusada de narcotráfico, reina del Pacífico, reina del Pacífico. Ayer o antier comenta que Felipe Calderón es culpable, dice, él es una persona que tuvo nexos directamente con narcotraficantes, no es algo que se haya operado todo a través de García Luna, él directamente, dice Sandra Beltrán, quién sabe. En esas alturas del poder y donde se ejerce de una manera despótica, tiránica y avasallante, y en la que todo el mundo estuvo de acuerdo, todo el mundo le rendía pleitesía, todo el mundo creía que estaba bien, no veían que traía un mal congénito, un daño de origen, era un usurpador en la presidencia de la República, no podía ser un buen presidente una persona malintencionada o alguien que con malas artes llega a ocupar un cargo público. Entonces, los resultados están a la vista. Critican ahora, voy a extrapolar, critican la refinería de Andrés Manuel López Obrador o la que compró en Deer Park o el Tren Maya o las carreteras que está entregando, pero no criticaron la barda de Calderón y que la entrega al Congreso de la Unión en un informe como si fuera una refinería, o sea, con los gastos, con la inversión ejercida, con miles de millones de dólares. Bueno, voy a hablar un poquito yo del caso de García Luna. De García Luna. En el cual a mí me llama la atención, para empezar, que acá en México la justicia sigue siendo la misma, independientemente del gobierno que esté. Es verdaderamente inaudito cómo acá en México no pueda haber suficientemente pruebas o material probatorio para hacerle una acusación a García Luna. Si donde hizo los daños y donde actuó fue en México, resulta que los americanos tienen más información que nosotros los mexicanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos un sistema de justicia verdaderamente ineficiente y no cambian absolutamente nada
el nivel de impunidad, gobierno que esté es lo mismito, PAN, Sí. PRI, PRD, Sí. Morena, es lo mismo. Sí. En primer lugar, eso es lo que me llama la atención. Regálame un paréntesis. En este gobierno de la Cuarta Transformación, posiblemente es cuando peor se está portando el Poder Judicial. No, y el sistema de procuración, acá en la Sí. procuración, ya no estamos llegando Sí. a nivel de juzgar, aquí estamos en el nivel de investigar delitos que está dentro de la procuraduría. y que No el hay, fiscal- no hay investigación. O sea, estamos Incluso- peor. En realidad, yo no entiendo cómo ha defendido Andrés Manuel Alejandro Manero Hertz, o Hertz Manero. Hertz Manero. En verdad, es algo inexplicable el nivel de impunidad y que el presidente celebre lo que está pasando allá. A mí, de verdad, híjole, bueno, yo soy abogado, soy penalista y es mi área, que un presidente de la República tiene razón y me da la impresión que le preocupa más lo político que el verdadero Estado de Derecho que hay en nuestro país. Eso es lo que verdaderamente me preocupa. Él lo ve y lo festeja políticamente, que lo tiene que festejar, sí, pero su labor es garantizar la seguridad y la administración y procuración de justicia en este país. Y no lo está haciendo. Entonces, eso es lo que a mí me llama la atención. Sí, era un gobierno, un narcogobierno el de Felipe Calderón, me queda más que claro que sí, y que García Luna no podía estar actuando de manera autónoma e independiente, soberana del presidente de la República de entonces. Claro que no, esa es la gran diferencia, ¿no? Esa es la gran diferencia, y yo no critico a Andrés Manuel, yo critico lo verdaderamente estúpida que es los partidos de oposición o la oposición en este caso en este país. De verdad es que lo que sucede y a final de cuentas, como lo he dicho, los ciudadanos somos los que damos en medio de estos dos partidos políticos que lo único que buscan es el poder, y estas declaraciones nos los dicen. Nadie ha dicho nada. Mira, los efectos que esto causó fue muerte de miles de personas, de los famosos daños colaterales, de la afectación a la seguridad, la inseguridad, los negocios, lo que impacta la inseguridad en personas que invierten y que ponen su patrimonio en juego para dejar dinero, en fin, cobros de plazas, muchas cosas. Wow, yo estoy impresionado en el nivel de clase política del partido que usted quiera que tenemos en este país. Hace años que hemos manejado una expresión aquí en Infometrópoli, aquí en Reflexionando, con una taza de café, vino mezcal o lo que sea, la administración del terror disfrazado de justicia. Eso es lo que nos estuvieron dando durante los regímenes panistas y el último gobierno priista. Una dosificación de terror. Sabemos que un régimen fascista es un régimen extremadamente persecutor, es un régimen represivo, y un régimen opresivo, como los que tuvimos, pues no ejerce directamente la represión, se presenta como un viejo bondadoso, como si fuera alguien que todo lo está arreglando, todo lo lleva bien, y por debajo está haciendo una persecución selectiva y a través de las instituciones públicas, la Secretaría de Hacienda, metiéndose a las cuentas de las personas que son de interés para ellos en afectarlos, y empiezan un acoso, una persecución. En otras, cerrarles oportunidades laborales, profesionales o de oficio, lo que sea. Y cuando tienen algún tipo de contrato se los van eliminando. Ya no son recibidos, ya no les compran lo que producen. Entonces los van acosando y los van acorralando hasta que los sacan del sistema y los vuelven gente marginal y por lo tanto gente resentida, con justa razón. Pero el problema es de que no saben articular esa injusticia que han recibido y se dedican nada más a denostar. Ellos, la mayor parte de esas gentes que acaban en ese estadio, son reprimidos, los encarcelan, los desaparecen, los matan. Acaban con ellos. Eso es lo que estuvieron haciendo durante los 18 años, más del 82 de 1982 hasta el 2018. Vivimos un régimen que fue agudizando
que fue afilando cada vez más sus uñas para dominar, para someter y construir un aparato de dominación, fueron despedazando el espíritu constitucional. La Constitución de 1917, Rolando, es producto prácticamente de copia de la Constitución de Francia, de la Constitución de los Estados Unidos. Hacen una amalgama con los mejores enunciados de justicia, de humanismo, pero los fueron despedazando, les estorbaron a todos estos y volvieron la Constitución mexicana un instrumento para someter al pueblo. Y entonces llega un momento en que yo, ciudadano, no me encuentro reflejado en cuanto a mis derechos en muchos de los artículos de la Constitución, porque los reformularon para dejarlos en favor de los verdaderos delincuentes, de todo tipo, delincuentes comunes, delincuentes organizados, delincuentes desorganizados, delincuentes de cuello blanco, delincuentes de cuello azul, de cuello amarillo, de cuello tricolor, de cuello guinda, de cuello color arcoíris, del que quieras. La Constitución, lamentablemente, en este momento las leyes mexicanas no son favorables para quienes el espíritu de Morelos, de Hidalgo, proclamaron y se levantaron en armas, proclamaron sus leyes, hicieron una abolición de la esclavitud, emite los sentimientos de la nación el padre José María Morelos, y todo esto se plasma en la Constitución del 17, pero se pervierte. Y tú ves ahorita la Constitución, es una aberración porque es ley, pero no es justicia. En fin, creo que estamos viviendo un México polarizado políticamente y en el cual lo último que están teniendo de importancia y poniendo en el centro es el bienestar del pueblo. Siguen vendiendo discursos en favor del pueblo, de la gente trabajadora, del mexicano con sueños, del mexicano que trata de llevar el pan nuestro de cada día a su casa, y que en verdad es algo increíblemente inaudito. Si nosotros vemos los precios de las cosas ahorita en la calle, el salario, las maneras en las que está invadido nuestro mercado, de verdad es algo muy preocupante. De verdad es que nada más falta con ir al supermercado, ir al mercado, ir a comprar una cosa, todo está por los cielos, está carísimo. El pueblo no entiende de García Lunas, el pueblo no entiende de Calderones, el pueblo no entiende de Pejes, el pueblo no entiende de esto. El pueblo tiene necesidades, el pueblo tiene que tener el pan en su mesa, y esto no lo ha entendido la clase política, más allá de la Constitución. Desde mi perspectiva, la Constitución tiene grandes avances, unos avances muy importantes desde un punto de vista filosófico del derecho, tiene avances muy importantes, pero en el tema social ha seguido siendo entreguista, eso hay que decirlo, ¿no? Que eran los artículos que eran, bien lo decía y lo he dicho yo, Pepe Mujica, ¿no? No hay mejor fuente del derecho que una revolución, y estaban plasmados en el ámbito social, tanto en el derecho agrario o en el ámbito agrario como en el derecho laboral, ¿no? Entonces esto lo han estado despedazando, pero en materia de derechos humanos ha avanzado, las violaciones de derechos humanos por omisiones ha avanzado, las garantías y la restitución de derechos a personas violentadas en su esfera jurídica han sido avanzadas, la independencia de los poderes ha sido avanzada. Creo que ha habido muchas cosas que han adelantándose, pero lo que no ha adelantado y no se ha adelantado es el reflejo de esas leyes en la vida diaria. Eso es lo que no se ha adelantado, y los poderes siguen siendo los mismos, solamente cambian de colores, pero el pueblo no entiende que está pagando ahorita el huevo a cantidades exorbitantes que todavía han permitido que las personas, me platicaba una persona que ofrecen una tarjeta de crédito con el 42%. Eso es robar. ¿Y quién los regula? No se debe de regular sola la banca, con la permisibilidad de esta bola de rateros que están en el Congreso, presidentes, en fin, de verdad el pueblo, caray, tenemos que despertar más allá de programas sociales que son simplemente compra de votos en todo el ámbito que usted quiera, adultos mayores, que becas. No es la manera de ellos perpetuarse en el poder y que no garantizan nada. De verdad es que no nos interesa esas situaciones, que el dólar está en 18.8. A ver, ¿qué le interesa eso a mi abuelita?
¿Qué le interesa a su tía? ¿Qué le interesa a la persona que va a trabajar todos los días y que le pagan sus 1,000 pesos a la semana? Que el dólar esté 18 pesos, pues, si el kilo de frijoles está a 40, 30, el kilo de tortillas a 25. Esto es la preocupación. Esto es lo que tenemos que estar viendo, no García Lunas, no planes B, no. Eso es para ellos, eso está en su cancha de ellos, no está en la cancha del pueblo. Y eso es lo que tenemos que estarnos preocupando y preguntándonos y decir, ¿cuándo se le hará justicia al pueblo mexicano? ¿Cuándo? Hace poco más de una semana me pronuncié por que se establezca que el gobierno intervenga a los mercados, tiene facultades para ello, parar la especulación y fijar precios oficiales a todos los productos, absolutamente todos, particularmente los de primera necesidad. ¿Por qué? Porque ese encarecimiento del huevo tiene una arista por ahí. En los Estados Unidos, en los Estados Unidos escaseó el huevo y empezaron a mandarlo todo para allá, entonces comienzan a especular con el precio del huevo acá. Pero la verdad es que no se vale. Las gallinas no suben de precio. Las gallinas no están ganando más salario. Ahorita, Lupita, un kilo de tortillas, ¿cuánto vale? ¿25 pesos? 20. ¿Qué? Sí, un kilo de tortillas, 25 24, pesos. 25 kilos, O sea, pesos, perdón. 25 pesos, es decir, un salario mínimo está en 200 pesos y un kilo de tortillas, 25 pesos. Carajo, Sí, pero es inadmisible. ¿qué es lo que ocurre? Antes tenían un cierto control con salarios de miseria. Y ahora que aumentaron el salario, dicen, para que vivas pues con un poquito de más dignidad, que tengas acceso a más bienes de consumo, automáticamente los grandes productores dicen, no, tenemos que equilibrar esto. Vamos a recuperar lo que estamos pagando salarialmente, tenemos que ganar, porque el margen de utilidad que ellos manejan es altísimo. Entonces, no siempre. Hay productores, hay personas, y yo lo estaba hablando con personas, hay que hablar, y yo lo critiqué aquí. Fíjense qué chistosos son los gobiernos. Neoliberales Andrés Manuel López Obrador, y a mí que me escupa la cara que me diga que no, ¿verdad? Ahí está el Tratado de Libre Comercio, ahí están las empresas dueñas de nuestro país, eso es libre mercado. Pero si interviene la parte de subir salarios. ¿Él sabe cuánto cuesta poner una empresa? ¿Cuánto es el impuesto para la nómina? Yo he estado hablando con empresarios a través de la Canaco en La Piedad y me dicen, no, hay personas que despidieron muchas porque no nada más sube el salario mínimo, sube la cuota del IMSS, sí, sube el impuesto sobre la nómina, pero el presidente nada más con tintes electorales y populistas dice, vamos a subirlo. Espérame, las mayores empresas en este país, y eso no me lo dijeron los de la Canaco, son los pequeños empresarios, no los grandes empresarios, son los que dan sueldos. Los que se la rajan por dar son los trabajos. Que estaban pagando bien. La carga tributaria estaba recayendo. Y la carga laboral de este país son los pequeños empresarios, el de la tortillería, el del taller de herrería, el que produce algo. Entonces, nada más porque se les hincha la gana suben. Pero sí dices, el comercio, que espérame, regula entonces también el mercado, para que cierres las fronteras y dejes que mi producto tienen que intervenir, claro. No, lo hacen con tintes electorales. Y yo me decía esa pregunta, decía, nada más subir el salario, sino un análisis económico, financiero, laboral, productivo, nada más porque vamos a subirle. No, señor, de verdad que tenemos puro estúpido en el gobierno. De verdad, con toda honestidad lo digo, hace falta que despertemos en este país. Lo que ocurre también es pues que hay muchísimo descontrol, o había un control de sometimiento en todo, y ahora que empieza a cambiar las cosas, pues hay reacciones, hay resistencias, es normal. Lo estamos viendo. Esta es la marcha del domingo pasado, del domingo 18, que, bueno, pues llenaron el Zócalo, que fue sorpresivo, sí y no. Sorpresivo en cuanto a la magnitud, no, ¿por qué? Por la capacidad económica que tienen quienes organizaron, quienes financiaron la realización de un acto. Ahora, ¿cuál fue el objetivo del acto? Llenar el Zócalo, durar 1 hora ahí en la plancha, escuchar 2 discursos, tomarse fotografías, imágenes y retirarse todo el mundo. Es decir, no se atrevieron a hacer un acto de resistencia civil o de propuesta o un discurso contestatario al gobierno en turno,
sino que llamaron para invocar a que todo el mundo se rebele contra lo que está haciendo el gobierno. Y hay muchísimos testimonios de gente, bueno, que fue llevada, que sabía a lo que iba, pero que no fue convencida, los mandaron. Otros despistados, otros con una desinformación desbordada, iban a defender al INE. El INE, en los términos actuales, en mi opinión, es indefendible. Es indefendible por la razón, lo hemos platicado aquí, se ciudadaniza, tiene su prueba de fuego en 1994, comienza ahí más o menos a funcionar, y en el 2000 saca más o menos un proceso electoral con algunas manchas, pero bien, con José Waldenberg. En el 2006, ya con Carlos Ugalde, hicieron un fraude descomunal, le costó el trabajo a Ugalde y metieron como interino a Lorenzo Córdoba. Lo dejan que termine el periodo y luego lo reeligen, algo que no sucede, que no debe suceder en México, lo reeligen para que siga en el cargo y ahí está todavía. Y él y sus atláteres todavía querían maniobrar para quedarse otro periodo en el Instituto Electoral. Los salarios mejor pagados de este país los tienen ellos en la esfera oficial, en la esfera pública. Ganan 3 o 4 veces más que el presidente de la República, tienen mayores prestaciones que el presidente de la República y traen un desvío de millones, de miles de millones de pesos tremendos, de los que no entregan cuentas. Lo decíamos antes de entrar en el aire, se han constituido como un cuarto poder de facto. Se entrometen en la vida interna de los partidos, de todos los partidos, quieren normar la vida interna de los partidos, quieren darle órdenes al Congreso de la Unión, que es un poder soberano. Ellos no son un poder soberano, ellos fueron un poder que constituyeron los diputados para que norme, para que organice las elecciones, para que sea el árbitro, que sea una autoridad en materia electoral. Pero ellos no tienen voz y voto ni en la creación de leyes. Nomás hace falta que Lorenzo Córdoba vaya al Congreso de la Unión y les diga a los diputados, aquí está esta propuesta, esta iniciativa, vótenla, analícenla y vótenla. Obvio, tú, yo, cualquier ciudadano está garantizado que podemos hacer propuestas. Sí, pero a través de un diputado. Pero, entonces, y ellos llegan al Instituto Electoral, despedazaron, si de despedazar se trata, despedazaron el Instituto Federal Electoral y gastaron miles de millones de pesos en cambiar una letra, del IFE al INE. Y con eso perpetuaron su presencia ahí, garantizaron el control y empezaron a vender las canonjías para garantizar procesos electorales. Entonces, el día 4 de abril termina legalmente la presencia de ellos y su función termina el día último de marzo. Entonces, no la van a prolongar por nada, están intentando minar todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque ya hay una propuesta del Plan B del Presidente de la República, donde está votado, ya en el Congreso de la Unión, ya pasó esa propuesta, ya fue votada, incluso había sido votada antes de la marcha del domingo, y eso no lo comentó nadie ahí, debió decirles, estamos aquí enojados, estamos protestando, pero ya pasó la propuesta, ya fue votada, se va a convertir en un mandato y el INE lo va a tener que acatar. Ahora, hay vías, tanto el Congreso de la Unión puede emitir decretos hacia el Instituto Electoral como el propio presidente de la República, aunque digan que ahí que es un dictador, pues sí, pero tiene facultades. A ver, yo sigo pensando lo mismo y esta es una muestra de lo que yo he estado diciendo. Alguien
aquí sabe en qué consiste esta reforma? Nadie. Son muy listos los políticos. Cada quien cuenta sus versiones. Pero en realidad es que no se han encargado de informarle al pueblo, como representantes que son. Su diputado vino a decirles de qué se trata esta reforma. ¿Cómo querían que la votáramos el pueblo? Los distritos, los ciudadanos de los distritos. El presidente de la República dijo, ¿consiste en esto esta reforma? Los diputados, la Cámara, los miles de millones de pesos que gastan en comunicación todos ellos. ¿Alguien sabe de qué se trata esta reforma? En la marcha dijeron de qué se trataba esta reforma. Los que votaron a favor ¿saben de qué se trata esta reforma? Nadie sabe de qué trata esta reforma. Sí, si lo saben, no lo comentan. No, pero, o sea, son muy audaces. Ambas partes son muy audaces, muy perspicaces y muy de meter. Nadie sabe, no hicieron un verdadero... ¿Cómo si le preguntaron, ¿quieren que enjuiciemos a Peña Nieto? Si la justicia no es de preguntas ni de voluntades. La justicia se aplica en el marco jurídico. Sin embargo, en una democracia participativa como la que deberíamos de estar, debería de ser un debate nacional. ¿Cómo queremos un árbitro para garantizar la democracia en este país? Pero son muy audaces la clase política. Sigo insistiendo y este ejemplo es el más claro. Y si alguien sabe qué consiste la reforma, que venga y que me diga. Que me calle la boca si un diputado, el presidente de la República, el gobernador que es morenista, el diputado que es panista, ¿le vinieron a decir en qué consiste la reforma? ¿Cuáles son los efectos? Aquí está el ejemplo que siempre lo he dicho, es clase política versus ciudadanos. Ellos están preocupados por mantener el poder. Les vale gorro un cacahuate el bienestar del pueblo. Esa es una verdad a todas luces. Ellos quieren controlar un instituto. La verdad es que unos votan la reforma para poner aliados de ellos, como ya lo hicieron en la Suprema Corte de Justicia, que están defendiendo a todas luces a Maribel Esquivel, que es una verdadera ladrona del conocimiento y usurpadora de una función al plagiar una tesis de licenciatura y de doctorado, en el cual ese poder judicial que tanto hemos criticado obligó a la UNAM que no declarara este tema como plagio. Fíjese qué maldito país estamos viviendo. A mí sí, y por eso luego no me gusta hacer este programa, porque a mí sí me calienta. De verdad, tantos unos como otros, ellos simplemente están buscando mantener el poder, el control de las instituciones. Cuando Andrés Manuel dijo, al diablo las instituciones, al diablo las instituciones de los partidos políticos, estoy de acuerdo, al diablo sus instituciones, sí. Están hechas para ellos, para la clase política, no para el pueblo, ¿eh? Ojo y mucho ojo. Bien, luego de la marcha, pues ya se desataron un montón de trascendidos en favor, en contra, de estudiosos, de analistas, de unos que vieron un fracaso y otros que vieron un éxito. Entonces, pero nunca un debate de fondo. No hay un debate. Nadie un debate de fondo de esta. A mí me sorprende, de verdad, Vic. Usted escuchó un debate de que por qué era mejor la reforma, por qué no, cómo garantizaba la democracia, cómo el pueblo estaba representado. Un debate del presidente, de un diputado, ¿lo escuchó? No hay un solo diputado, incluso es triste, pero hemos reclamado a través de Infometrópoli la presencia de diputados. La PIA tiene 3 diputados, 2 diputados locales, una plurinominal, un diputado de partido y el diputado federal, pero ninguno, salvo venir y regalar camisetas y calzones para cosas de esas. Tambos, y andar dando ahí frijolitos. Entonces, tambos les habían de dar a ellos. No sirven para nada, esa es la verdad. Entonces, no sirven ninguno de los 3 diputados que están, ni los 2 locales. Vamos a decirlo la verdad. Entonces, las instituciones no sirven, al diablo sus instituciones. Al diablo sus instituciones. Estoy de acuerdo. Hay que reformular. Política. Se tiene que tomar, lo comentaba hace rato, se tiene que retomar el espíritu de la ley, el espíritu del constituyente del 17. El poder del pueblo. Y eso es lo de menos, de verdad. El pueblo debe de retomar lo tienen su que poder. Aquí es importante, primero, construir ciudadanía, tomar conciencia del poder
del ciudadano. Es mucho más que ir a sacar una credencial para votar, que nos vendieron la idea de que es la llave de la democracia. Eso es falso, eso es retórico, eso es mercadotecnia. Lo disfrazaron muy bonito, el te peinas, cuñado, ¿te acuerdas esa la publicidad que hacían? Era para traer uno la credencial de elector. Ese es un aparato de control. O sea, con esa credencial todos los trámites que yo haga, hay quien sabe qué estoy haciendo, dónde lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Son aparatos de control. Y está bien, son válidos. Pero el que realmente ejerce el poder soy yo. El sentido del voto es uno, es una expresión, pero la participación política no termina con un proceso electoral. Esa es la cuestión de la política, le llaman, se me escapó el nombre, la democracia participativa. Te limita. Hay que ir más allá. Hace unos 40 años yo leía a un filósofo húngaro, Agnes Seller, y decía, vamos entrándole a una democracia operante. El ciudadano en plenitud de sus facultades, de sus derechos. El ciudadano ante el funcionario y el funcionario sirviéndole al ciudadano. Y el ciudadano tiene todo el derecho de llegar, pedir audiencia, con todo respeto, pero tiene el derecho de ser recibido, no nada más, no, sí, tienes derecho de pedir. No, tengo derecho de pedir, pero tengo derecho de ser atendido. No nada más de que, sí, pues ya hiciste ahí tu petición. Llega a las manos de los funcionarios ese derecho, esa petición, el funcionario la coge y la pone en el bote de la basura. Si bien le va, que pasa por sus manos. Entonces debemos llegar a una democracia operante en la que el ciudadano vale uno. El más rico del país, el más pobre del país, el más humilde del país, el más ignorante del país, el más sabio del país, vale uno. Desde un punto de vista democrático electoral. Pues ahí están esos temas importantes que ha estado viviendo el país y que para mí es muy ejemplificador la manera en la que la sociedad mexicana estamos rehenes de la clase política que le hemos entregado el poder y que no se ha cumplido con ese contrato social que nosotros empoderamos a un ciudadano para que después nos garantice derechos. Eso ha quedado en una falacia, ha quedado en una aventura, ha quedado simplemente en una añoranza de poder avanzar en este país. Han habido críticas, he escuchado postulados de ambos lados, ¿verdad? Hablando del INE, no hablando de la reforma, hablando del INE, que el INE ha garantizado la alternancia política en este país y que se debe de cuidar y que el INE no se toca. Por otro lado, el INE es un corrupto, el INE es esto, pero en realidad las instituciones han cambiado, sí han cambiado. Hemos avanzado, sí, no en las necesidades necesarias para cubrirse. Sin embargo, creo que seguimos avanzando en hablar de estos temas, en hablar de una Suprema Corte de Justicia, aunque esté poca legitimada, pero sí es independiente, lo que no se había vivido muchos años en este país. En fin, podemos llegar a un análisis de decir, estamos avanzando como país en cuanto al poder público en relación con los ciudadanos, estamos en verdad teniendo mejor vida los mexicanos. ¿Qué momento histórico estamos viviendo? Porque bueno, quiero pasar a otro tema que es muy importante, ¿no? A mí me ha dado mucha risa cómo sigue estando sometido el poder político al poder económico. Le aplauden a Elon Musk, que va a venir a poner una planta de Tesla a México, y se pelearon. ¡Wow! Como si fuera un verdadero ser humano, bondadoso, generoso, darle la bienvenida a este país y ponernos de tapete, y la clase política haciéndole pleitesía. Híjole, de verdad, caray. Eso es lo que me dice lo que somos en este país, ¿no? Querer tener trofeos por traer al hombre más rico del mundo al país a invertir, a que vengan a explotar nuestra mano de obra, a que vengan a ponerse una medalla.
porque están haciendo algo esos gobiernos, tanto de Nuevo León o el presidente de la República, queriendo poner en un lugar donde a él le convenga, y viendo y poniéndose de tapetes ante un sujeto que representa el capital en el mundo. En fin, caray, ¿cómo no reflexionamos estos temas en el tema público? No lo veo que nadie lo diga. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles. Y finalmente, un tipo de vehículos de alta gama, que muy pocos, aquí en la vida creo hay 2 o 3. Muy pocos acceden a eso. Entonces, aunque pasen 10 años, 15 años, pues algunos no vamos a llegar a tener ese tipo de vehículos, no en el corto plazo. Y por muchas razones, a lo mejor no es la principal, la económica, sino simplemente decir, pues, yo no pago eso. Habrá quien diga, yo no lo pago, ¿qué? Mejor camino, mejor vuelvo a la bicicleta, como lo están haciendo en varios países de Europa, ¿no? Los autos quedan reservados para los viajes largos, lo cual no cubre un vehículo de este tipo, los autos eléctricos, porque tienen una autonomía de 70 kilómetros, 80 kilómetros a lo mucho. Se cansan, se les baja la pila. Entonces, es complicado eso. Ahora, ¿hay la suficiencia económica para que sea negocio producir eso aquí en México? No, pero son vehículos para el mercado internacional. Pero es que es un logro, entonces, es una medallita. Entonces, generan mano de obra, van a ocupar y van a tener ocupada esa mano de obra, pero ¿a qué costo? Para la flora y fauna, para la cuestión ecológica nacional. Pues ahí está, ver nuestra clase política empleada del poder económico. Ahí sí, está otra muestra. Eso es un logro ambiguo, las del militar aquel, el general Pirru, ¿sí? Una victoria pírrica, una victoria pírrica. Tú mencionabas hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia. Lleva 4 actos en un mes que se instaló la nueva presidenta. Lleva cuatro actos trascendentes. El primero fue regresar el dinero a un exfuncionario, a Palomino, liberarle unas cuentas que le tenía intervenidas. De la estirpe de García Luna. Ese Palomino es de la estirpe de García Luna. Se la intervino la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez. El segundo acto es el que le liberan las cuentas a la esposa de García Luna. Cuando ya los encuentran culpables, acá los encuentran el mismo día que a él dicen, eres culpable, acá le dicen, pero no te preocupes, tu mujer va a quedar con todo lo que se robaron. El tercer acto es la liberación de Rosario Robles, que la encuentran con fallas tontas. El sistema judicial mexicano, tú lo sabes mejor que yo. Va el fiscal, hace toda la investigación, la narrativa, lo pone a disposición del juez. El juez estudia el caso y dice, sí, eres culpable, pero la defensa dice, señor juez, dice que le detuvieron en la puerta de su casa. No es cierto, fue en la cochera. Dice que lo detuvieron a las 6 de la tarde, no es cierto, fue a la 1 de la tarde. Oiga, señor juez, dice que iba vestido de mezclilla, no es cierto, él llevaba calzoncillos, qué sé yo. Entonces, por ese tipo de imprecisiones intrascendentes, pero que ellos ven el dato porque dicen, es que no es preciso. Bueno, no, o sea, no, ahí sí discrepo con usted. Quitan, pero el kit que motiva una orden de aprehensión, lo desvanecen con tecnicismos. Estoy de acuerdo, pero estamos en un estado que estamos hablando de dictatoriales en el tema, en los secciones priistas y panistas y del otro. Es dictatorial, no está juzgado con un debido proceso legal. Sí. Si fuiste detenido a la 1 de la tarde y te entregan hasta las 6 de la tarde, créeme que te montaron ahí hasta un cañón y un arma, no, y hasta una... No.
te monta, o sea, hay cosas, vamos, a No, pensar. simplemente que no coincide la hora en la que dicen que lo detuvieron con lo que están diciendo que a la hora que fue detenido. fue No estoy demostrado. hablando del caso de Jesús Lemus, que lo perdieron horas A y lo que días, yo he visto le casos aquí que imputaron la un Sedena, montón de que cosas. por cierto, la Sedena, esta Guardia Nacional de Andrés Manuel, ya rebasó las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Violaciones de Derechos Humanos. Ojo, tanto de lo que habló y de lo que no ha hablado. Pero no puede ser que te digan que te detuvieron a las 6 de la tarde cuando te detuvieron a las 12 del día. Obviamente te pusieron ahí hasta florecitas en la frente, ¿no? Entonces, es obvio que nadie puede ser juzgado con que no sea el debido proceso. Por supuesto que se debe de respetar el debido proceso, pero aquí tiene que haber responsables de quién está haciendo bien su trabajo. Alguien tiene que... Yo lo dije en su momento con el caso de Flores Casens, que todo el mundo sabe que era una secuestradora, pero por supuesto que lo era, pero no pudo haberse juzgada bajo las garantías de igualdad jurídica, igualdad procesal, libertad probatoria. Claro que estamos en un Estado de Derecho, son derechos Y el humanos. montaje del que fue objeto, Aquí el no problema, víctima. Aquí el objeto. problema es que dicen, ¿quién hizo las cosas mal? No hizo su trabajo bien el fiscal, quién hizo la investigación, la policía, y nadie salió culpable. Acá en este caso que le libere bueno, ¿quién hizo malos procesos? ¿Cómo se está? Aquí hay que ventilar todo eso. Por eso yo estoy a favor de las democracias participativas y las transparencias, que fundamenten los jueces y que los publiquen en todos los medios que están concesionados con bienes públicos, que digan y que fundamenten y que saquen las sentencias cuál es la razón de su dicho y cuál es el razonamiento lógico jurídico que los lleva a pronunciarse en ese sentido en una sentencia. Eso es lo importante en este país. Por eso sigo pensando yo que le doy la razón al presente presidente, que al diablo también sus instituciones, las de él, las de los otros y las de los otros. Es bien importante empezar a tomar conciencia de todo esto que está sucediendo por todo lo que viene. Vamos a enfrentarnos a un proceso electoral en un año y meses, en julio del 2024, y va a ser muy competido, muy concurrido. Va a ser una elección monstruosa porque ya están desde ahorita los tiempos adelantados, en conos muy, muy acendrados, un golpeteo y un activismo de los partidos y de los suspirantes por las candidaturas. Tan es así que muchos partidos ya están preparando quiénes van a ser sus candidatos, por ejemplo en Michoacán, ya para presidencias municipales, que son dentro de año y medio, para diputados locales, que son dentro de año y medio, y la presidencia de la República, senadores y diputados federales, que es lo que se va a votar. Diputados locales también. Diputados locales, sí. Entonces, viene una renovación muy fuerte, va a ser de las más concurridas, de las más impactantes en la historia del país. Por las dimensiones, ¿no? Y sí, y en términos de competitividad va a ser muy efusiva, va a ser muy fuerte, viene un golpeteo tremendo de una y otra parte. Decía mi abuela, que tiene más de 50 años de que murió, decía que iban a llegar los tiempos de unos a fregar y otros a no dejarse. Entonces, me parece que estamos más o menos en esa época de propuestas, de esperanzas, de angustia, pero sobre todo de posibilidades de cambio. Por tan angustiante que sea la situación, tenemos gente con mucha decisión para participar en procesos y para enfrentar lo que venga. Entonces, esa parte que viene debe obligarnos no nada más a exigir, no nada más a gritar. No es ir a una plaza pública o a una presidencia municipal, la que sea, y decirle al presidente, oye, tal por cual, ponte a trabajar, eres un inútil, eres un haragán, para eso entraste nomás por la quincena. Ciertamente no está errada la apreciación, pero no es precisa tampoco, no es muy precisa. Y aparte, eso no es un derecho ciudadano, no es un reclamo muy legítimo. Llega y reclama, no con argumentos, sino con testimonios.
por esto y por esto te digo flojito. Aquí no has cumplido eso. Sustentado. Entonces, ¿para qué? Para que la autoridad respete al ciudadano, para que el poder se someta al pueblo, a la comunidad, porque se debe a la comunidad. El artículo 38 constitucional es extremadamente clarificante en eso. El poder dimana del pueblo. Entonces es el pueblo el que manda. El funcionario electo o designado es depositario de ciertas decisiones, no de todas. Es el caso de los diputados. Son depositarios, van y votan, pero nunca han venido a preguntar, no han venido a consultar. ¿O a ti te ha preguntado alguno de los diputados que te representa, que llega y te, oiga, don Rolando, oiga, doctor Rolando, oye, Rolando, ¿cómo ves? Hay esta situación. Aunque me hubiera dicho, oye, cabrón, ni me molesto. Aunque me hubiera dicho, oye, bueno, cabrón, quiero sí. A ver qué piensas. Vengo a ver. Yo encantado, aunque me hubiera dicho así. Viene esta votación en este sentido, y a lo mejor tú dices, dime de qué se trata. No, pues mira, lo discutes. Y yo, oye, pues hazte un foro, vamos haciendo algo, y de ahí vas a sacar conclusiones. ¿Para qué? Pues vas allá al Congreso y te la pasas gritando y alegas y alegas. Aunque hay diputados que, tristemente hemos tenido varios casos de diputados de La Piedad, que suben a tribuna en la madrugada, cuando todos están dormidos. Entonces, si nos empoderamos, si exigimos, con respeto, con altura de miras, pero con firmeza, que nos sirvan los funcionarios, nos van a acabar sirviéndonos. Pero si los dejamos que sigan ejerciendo un poder despótico, ya lo vivimos, de ahí venimos, de esa noche larguísima de casi 100 años, en la que el poder se ejerció de una manera despótica y totémica, vertical. Hágase esto. ¿Quién dice? El de arriba. Punto. No se discute, no se cuestiona. Y si construimos ciudadanía, si nos empoderamos, si lo discutimos con los demás, yo me la paso en el chat, es muy divertido estar respondiendo muchos argumentos, gente que llega, y yo volteo y les digo, está bien. Veo que se enojan y le bajo porque, bueno, pues no tengo por qué ser ofensivo. De repente sí doy algunos coscorrones, pero la verdad es que estoy aprendiendo. Y me parece que el establecer una discusión, no es discusión, un intercambio epistolar de carácter público. Hay un foro, hay quienes nomás están leyendo, pero se están nutriendo también de una y otra parte. Y pueden decir, no tiene razón, sí la tiene, en esto no la tiene aquel otro. Pero van tomando conciencia, van tomando un partido, pero van sacando sus propias conclusiones. Y eso es lo más importante. Cuando llegas al principio al umbral de la significación, cuando llegas al entendimiento de que te tenían engañado y que tienes capacidad para tomar decisiones y ser consecuente con esas decisiones, entonces te cambia también la vida. Y te empoderas y llegas y le dices a otro, no es nada más de decir, es que yo voté por ti. Así, sí puede. Gracias. A lo mejor el funcionario dice, yo sé que votaste por mí, pero te mandé tu despensita, te mandé tus 500 pesos, no tengo ningún compromiso contigo. Un intercambio de servicios. Y terminó en ese momento, te compré el voto. O sea, no me vengas a pedir nada, porque eres un sinvergüenza, que eres una rata, sí lo soy, pero tú también. Entonces, ¿quieres exigir? Mantén a salvo tus privilegios. Lick, ¿cómo va el tema de las corcholatas? Híjole, pues... ¿Cómo por ahí? Bien, creo que viene Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum que ya viene... se ha visto en las encuestas, pues,
¿Quién va a la alza? Pues va, definitivamente. ella es la que va. Ahora, las encuestas no son una elección, eso tengámoslo muy Pero en mucho claro. se determina, ¿no? Determina muchísimo, ella, Por lo menos la ella candidatura que es el primer paso, ¿no? hasta en las encuestas de los medios adversarios a la cuarta transformación, yo no sé por qué dicen la 4T, La 4T ahora, 4T. es pereza intelectual, bueno, pereza mental, porque intelectual está bien cañón que lleguen a eso, ¿no? Pereza mental. Es un poquito más de constructo, ¿no? Sí. Hasta en esas encuestas que no quisieran reflejan que está muy por encima. Hay unas que le dan 8 o 10 puntos, otras más de 20, 25 puntos sobre su más cercano competidor, no adversario, son del mismo partido. Incluyeron, la novedad es que no estaba considerándose a Gerardo Fernández Noroña, estaba Claudio Sheinbaum. Lo comento en el orden en el que han estado apareciendo más o menos ahí las encuestas desde que empezaron. Sí, es Sheinbaum, Ebrard, Marcelo Ebrard, y luego viene Adán Augusto. Adán Augusto. Hasta el final el sinvergüenza de Zacatecas, Ricardo Monreal. Y se mete por ahí. Y agregaron a Gerardo Fernández Noroña, que es del Partido del Trabajo. Pero él me parece que es el más firme defensor y exponente de la política del presidente de la República. No, y la verdad que es mucho mejor que todos ellos. Con todo respeto. Les da 20 y las malas. A todos. Es el que pasa lista diariamente, incluso se autodenominó el doctor Noroña porque les lleva sus vacunas ahí a los opositores. Les da a llenar. No han podido, ni con argumentos, ni con falacias, ni con manifestaciones que hagan, no han podido tumbarle uno solo de sus planteamientos. Y ya está él considerado pues como una corcholata más en el espectro de Morena. Podría considerársele ahí como una candidatura de coyuntura, Porque ya todos tienen comités, ¿eh? O sea, hay que decirlo, las corcholatas, fíjense qué inteligentes son estos de Morena, ¿eh? Y lo digo con todo respeto, ¿eh? Cada uno de estas corcholatas, por lo menos en La Piedad, ya tiene sus comités. Excepto de Zacatecas, que Ricardo Monreal. Que no quisieran ni nombrarlo, la verdad no me Pero, pasa ni poquito. Sí. Ya todos tienen aquí sus comités representados. Está el comité que continúe López, con Adán Augusto López, el de Sheinbaum, el comité de Marcelo Ebrard, ¿verdad? Aquí hay el comité de Marcelo Ebrard de Michoacán, bueno, está Huber Rosales, ¿cómo se llama Huber? No, es Cristóbal Arias y Wilber Rosas Monge. Perdón. Es el operador como aquí. 9 está Fidel Torreblanca por el de Adán Augusto, en fin, Sí. Bueno, están como... Y Raúl Morón es el que encabeza a través de R21 Caray, la expresión de Claudio todos Sheinbaum. están preocupados por sus proyectos personales, menos Y- por el proyecto de la nación. Pues en el caso de Raúl yo lo justifico bastante y lo apoyo, porque a él le despedazaron, le dinamitó el Instituto Neoliberal Electoral, se los he dicho y les molesta, pero pues no me han respondido, incluso al presidente estatal de Morena le hice una exposición, tú acababas de salirte de esa reunión, le hice una exposición muy cruda en la que no le pareció ni tantito, pero yo lo siento mucho, en el foro que me convoque, se lo vuelvo a decir, se lo puntualizo y se lo enriquezco, le doy más datos, donde les digo, en resumidas cuentas, para no aburrir aquí ya al auditorio, donde les digo, ustedes son producto de la decisión de Raúl Morón, porque sacó de la nada al actual gobernador, dice, nuestro candidato va a ser Bedoya, y a trabajar todo el mundo. Entonces le digo, no, yo me voy a mi casa. 28 días. 28 días, una campaña de 28 días. Bajó la puntuación de Morena, la expectativa los traía Raúl Morón, andaba en 43 y los otros andaban en 21, 22, el más cercano. O sea, 2-1. Y se entremete,
el Instituto Neoliberal Electoral, le dinamitan la candidatura, lo eliminan, se los he dicho, por 12,000 pesos. Raúl no era el obligado a declararlos, era algún administrador de la campaña, era el mismo partido en todo caso, era punible al partido, no a un precandidato, porque ni siquiera era candidato aún. Entonces, les digo, ustedes llegaron ahí, nosotros ganamos la elección y ustedes se quedaron con el gobierno. Pues ahí está. Y se enojan. Claudia Sheinbaum, sábado a las 12:30 en Morelia, en el Teatro Morelos. Va a dar una conferencia sobre las políticas de gobierno al servicio del pueblo. Pues ahí está el pretexto por el cual se va a presentar haciendo pre-campaña en Michoacán, Claudia Sheinbaum. Será interesante toda la gente que lo pueda ver, porque es muy probable que sea la presidenta de la República a partir del 2024. Sí. Entonces, pues hay que seguirla muy de cerca. No queda más que agradecer al auditorio por este programa, licenciado. Con el agradecimiento y el compromiso de continuar aportando nuestras inquietudes y abonar para que usted tenga elementos de juicio. Muchísimas gracias, buenas noches. Esto fue Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Buenas noches. Claro.